Ahora, comencemos. Marcelo Landa detuvo su camioneta en la gasolinera Oxxo Gas de la carretera 57. El sol de la tarde golpeaba con fuerza sobre el asfalto agrietado. Se suponía que era el fin de semana de Julia con Jenny, eso decía el acuerdo de custodia, viernes a las 6 de la tarde hasta el domingo a las 7 de la tarde. Había dejado a su hija de 7 años en el departamento de su madre esa mañana, viendo su pequeña mano despedirse desde la ventana antes de alejarse. La bomba de gasolina chasqueaba rítmicamente mientras el combustible fluía. Marcelo se apoyó contra el metal caliente de la caja de su camioneta, frotándose los ojos. El divorcio se había finalizado hace 6 meses, pero la herida aún se sentía fresca. 10 años de matrimonio disueltos porque Julia no pudo soportar su horario de trabajo, no pudo entender por qué construir la nueva planta de tratamiento de aguas requería noches largas y llamadas los fines de semana. Ella había presentado los papeles, se había mudado con sus padres, Cecilio y Genoveva Domínguez, y se había llevado a Jenny con ella. Él había luchado por la custodia compartida y la había ganado, a pesar de que el cuñado de Cecilio, un abogado, intentó pintar a Marcelo como un padre ausente. La ironía ardía. Marcelo se había perdido partidos de fútbol y recitales de danza porque estaba diseñando la infraestructura que serviría a su ciudad durante los próximos 50 años, pero eso lo convertía en el malo. La bomba se detuvo. Marcelo volvió a colocar la manguera, cerró el tapón de gasolina y se dirigió al interior para pagar. El cajero, un chico adolescente con acné y aburrimiento escrito en la cara, apenas levantó la vista cuando Marcelo le entregó su tarjeta. Al caminar de regreso a su camioneta, la mirada de Marcelo se detuvo en un Cadillac plateado que salía del lado de la tienda de conveniencia. Reconocería ese auto donde fuera. Era el orgullo y la alegría de Cecilio Domínguez, un CT6 modelo 2018 que enceraba todos los domingos y no dejaba que nadie más condujera. La mano de Marcelo se congeló en la manija de su puerta. Allí, en la ventana trasera, presionada contra el cristal, estaba la chamarra morada de Jenny, la que tenía estrellas amarillas y que ella le había rogado que le comprara la Navidad pasada. Su corazón golpeó con fuerza contra sus costillas. ¿Por qué estaría la chamarra de Jenny en el auto de Cecilio? Se suponía que debía estar con Julia en el departamento. Tenían planes de ir al cine esa noche, Julia lo había mencionado durante la entrega, con su voz cortante y formal, como si fueran extraños. La mente de ingeniero de Marcelo, entrenada para ver patrones y problemas, comenzó inmediatamente a calcular escenarios. Quizás Julia necesitaba algo de casa de sus padres. Quizás Cecilio solo estaba devolviendo la chamarra que Jenny había olvidado allí. Eran explicaciones simples, pero algo se sentía mal. Cecilio conducía solo y se dirigía hacia las afueras de la ciudad, no hacia la casa de los Domínguez ni al departamento de Julia. Marcelo no lo pensó. Subió a su camioneta y lo siguió. Mantuvo una distancia de 3 autos, un truco que había aprendido de su primo Tomás Sandoval, quien había sido investigador privado antes de mudarse a Monterrey. Cecilio conducía de manera constante, sin exceso de velocidad, sin prisas. Pasaron la desviación a la calle Roble, donde estaba la casa de los Domínguez, y pasaron el camino al complejo de departamentos de Julia. Cecilio siguió avanzando, pasando el nuevo desarrollo para el cual la firma de Marcelo había diseñado los servicios públicos, pasando el viejo rancho de los Morales. Adentrándose en esa parte del municipio donde las propiedades se asentaban en terrenos de 2 hectáreas y los vecinos no podían ver hacia las ventanas de los demás. A Marcelo se le secó la boca. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cecilio giró hacia un camino de terracería. Marcelo conocía esta zona. La había inspeccionado hace 3 años para un proyecto que nunca se materializó. La vieja bodega de Huertas estaba al final de este camino, abandonada desde que la fábrica textil cerró en el 2009. No había nada más aquí fuera, excepto bosque y edificios olvidados. Marcelo apagó el motor y dejó que el vehículo rodara hasta detenerse un 1/4 de kilómetro atrás, escondiéndolo detrás de unos arbustos crecidos. Salió, guardándose las llaves en el bolsillo, y comenzó a caminar. La grava crujía bajo sus botas de trabajo. La bodega apareció a la vista, una estructura masiva de concreto con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafiti, rodeada de hierba hasta la cintura y una cerca de malla ciclónica oxidada. El Cadillac de Cecilio estaba en el estacionamiento ahogado por la maleza.
El pulso de Marcelo martilleaba en sus oídos. Cada instinto le gritaba que algo estaba catastróficamente mal. Se movió rápida pero cuidadosamente, usando la hierba alta como cobertura. Al acercarse por un lado del edificio, vio una puerta de servicio abierta, la cerradura había sido rota hace años. Escuchó voces adentro. El barítono profundo de Cecilio y luego. Su sangre se convirtió en hielo. La voz de Jenny, aguda y asustada. Abuelo, por favor. Quiero volver con mi mamá. Silencio ya. Te vas a quedar quieta y vas a ser una buena niña. La voz de Cecilio llevaba un filo que Marcelo nunca había escuchado antes. Algo frío y autoritario. Me duele. Dije, silencio. Marcelo no recordó haberse movido. En un momento estaba en la puerta, y al siguiente estaba dentro de la penumbra de la bodega, con los ojos adaptándose a las sombras. Los vio en la esquina, cerca de lo que solía ser la oficina del capataz. Cecilio tenía a Jenny del brazo, arrastrándola hacia la puerta. Su chamarra morada estaba rasgada. Su cara estaba manchada de lágrimas. Pero fue lo que vio cuando Cecilio empujó la puerta de la oficina lo que hizo que la visión de Marcelo se tiñera de rojo. Adentro, alguien había montado una cámara en un trípode, un colchón en el suelo y mantas. Cecilio vio a Marcelo. Por un segundo congelado, sus ojos se encontraron. La cara de Cecilio cambió de la sorpresa a algo oscuro y calculador. Marcelo, esto no es lo que parece. Papá. El grito de Jenny atravesó todo. Marcelo cargó contra él. Cecilio era un hombre grande, de 1,88 metros y 90 kilos, un exjugador de fútbol americano colegial que se había ablandado con los años. Pero Marcelo había pasado la última década cargando equipo y trepando por obras de construcción, su rabia le dio una fuerza que iba más allá del músculo. Golpeó a Cecilio como un tren de carga. Chocaron contra la pared de concreto. Marcelo escuchó algo crujir, las costillas de Cecilio, o tal vez su propia mano. No le importó. Cecilio intentó devolver el golpe, pero Marcelo ya se estaba moviendo, clavando su hombro en el estómago del hombre mayor, forzándolo al suelo. Jenny, corre. Gritó Marcelo. Súbete a mi camioneta, ahora. Su hija no se movió. Estaba congelada, con los ojos muy abiertos por el terror, su pequeño cuerpo temblando. Cecilio se retorció debajo de él y logró asestar un puñetazo en la mandíbula de Marcelo que hizo explotar estrellas en su visión. Forcejearon, rodando por el sucio suelo de concreto. La mano de Marcelo encontró un trozo de varilla, oxidada y afilada. La levantó en alto. Los ojos de Cecilio se abrieron de par en par. Espera, Marcelo, piensa en lo que estás haciendo. Marcelo se detuvo. La varilla temblaba en su mano. Quería bajarla, quería abrirle el cráneo a este monstruo y pintar el suelo con su sangre, pero Jenny estaba mirando. Su niña estaba viendo esto. Papá. Su voz era tan pequeña. Dejó caer la varilla. Repiqueteó en el concreto. Ven aquí, mi vida. Ven con papá. Jenny corrió hacia él. Marcelo la recogió con un brazo mientras mantenía la rodilla sobre el pecho de Cecilio. Ella enterró la cara en su cuello, todo su cuerpo temblaba. Podía sentir los latidos de su corazón, rápidos como los de un conejo, contra su pecho. ¿Te tocó? La voz de Marcelo salió estrangulada. ¿Te lastimó? Me agarró del pelo y del brazo. Me duele. Marcelo miró a Cecilio, inmovilizado debajo de él. La cara del hombre mayor ya se estaba hinchando, sangre goteaba de su nariz. Pero sus ojos no mostraban remordimiento. Solo cálculo. Estás cometiendo un error, jadeó Cecilio. Si me agredes, perderás a Jenny para siempre. Me aseguraré de ello. Mi cuñado, Baldo Bernal, es el mejor abogado del estado. Irás a la cárcel por proteger a mi hija de un pedófilo. No tienes pruebas de nada. Esa cámara. Cecilio sonrió a través de los dientes ensangrentados, podría pertenecer a cualquiera. Los indigentes usan este lugar todo el tiempo. Tú eres el que me atacó.
Eso es lo que mostrará la evidencia. La visión de Marcelo se nubló de rojo otra vez. Su mano buscó la varilla. Marcelo Landa, la voz de Cecilio se volvió suave. Sé razonable. Piensa. Tienes a tu hija de vuelta. Veré. Olvidaremos que esto pasó. Tú te llevas a Jenny. Yo le diré a Julia que hubo un malentendido. Todos se van a casa a salvo. ¿Después de lo que ibas a hacer? ¿Qué iba a hacer yo? Traje a mi nieta para mostrarle la vieja bodega donde solía trabajar. Se asustó, hizo un berrinche. Tú apareciste y me atacaste como un maníaco. Esa es la historia, Marcelo. Eso es lo que todos creerán. Marcelo quería matarlo. Dios le ayude, nunca había deseado nada más en su vida. Pero Cecilio tenía razón en una cosa, si Marcelo iba a la cárcel, ¿qué pasaría con Jenny? Se puso de pie, atrayendo a su hija cerca, y retrocedió de Cecilio. El hombre mayor se levantó lentamente, haciendo una mueca, con una mano en las costillas. Se alisó la camisa, se limpió la sangre de la cara y sonrió. Elección inteligente. Ahora llevaré a Jenny de regreso con su madre. No. La voz de Marcelo fue plana. Absoluta. Nunca la volverás a tocar. Nunca volverás a estar en la misma habitación con ella. Me la llevo a casa y voy a llamar a mi abogado. La sonrisa de Cecilio se amplió. Haz eso. Llama a tu abogado. Mira a dónde te lleva. No tienes evidencia, ni pruebas, solo tu palabra contra la mía. Y yo soy Cecilio Domínguez. 35 años en bienes raíces comerciales, diácono en la primera iglesia bautista, regidor del ayuntamiento por 12 años. ¿A quién crees que creerán? Caminó hacia la puerta de la oficina, metió la mano y desconectó la cámara, colocándola bajo su brazo. Esto nunca existió. Ese colchón. Nido de vagabundos. ¿Estás delirando, Marcelo? El estrés del divorcio te ha vuelto paranoico. Eso es lo que dirá mi hija. Lo que todos dirán. Marcelo sostuvo a Jenny más fuerte. Los dedos de su hija se clavaron en sus hombros. Cecilio pasó junto a ellos, deteniéndose en la puerta de la bodega. Deberías haber aceptado el trato. Ahora voy a destruirte. Voy a quitarte a Jenny permanentemente. Y cuando termine, tendrás suerte si consigues visitas supervisadas una vez al mes. ¿Se fue? Marcelo escuchó el motor del Cadillac arrancar, el crujido de la grava mientras Cecilio se alejaba. Marcelo se hundió de rodillas, aún sosteniendo a su hija. Sus manos temblaban. Le dolía la mandíbula donde Cecilio lo había golpeado. Pero nada de eso importaba. Solo importaba Jenny. Está bien, mi vida. Estás a salvo. Papá te tiene. No quiero ver al abuelo nunca más, susurró Jenny contra su cuello. No lo harás. Prometo que nunca tendrás que verlo de nuevo. La llevó a su camioneta, le abrochó el cinturón en el asiento del pasajero y condujo hacia la ciudad con la mente a toda velocidad. Cecilio tenía razón. Marcelo no tenía pruebas. La cámara había desaparecido. Sería la palabra de Marcelo contra un pilar de la comunidad. Pero mientras Marcelo conducía, su mente de ingeniero comenzó a trabajar. Toda estructura tenía una debilidad, un punto de tensión donde suficiente presión causaría una falla catastrófica. Cecilio Domínguez no era diferente. Había cometido un error hoy, se había revelado. Y Marcelo Landa no perdía. No cuando se trataba de proteger a su hija. No iría a la policía. Aún no. Porque Cecilio tenía razón, creerían al diácono, al regidor, al respetado empresario. Pero Marcelo encontraría la evidencia. Descubriría cada secreto, cada debilidad, cada pecado que Cecilio Domínguez hubiera cometido, y luego derribaría toda la estructura. 3 horas después, Marcelo estaba sentado en su sala mientras Jenny dormía inquietamente en su recámara. Había llamado a su abogado, Samuel Duarte, quien había llevado su caso en el divorcio. Samuel había escuchado todo y luego entregó las malas noticias que Marcelo ya esperaba. Sin evidencia, estás luchando cuesta arriba. Cecilio puede afirmar que lo atacaste.
Admitiste que lo hiciste. Eso te hace ver inestable. Tenía a mi hija en una bodega abandonada con una cámara y un colchón. Lo cual no puedes probar. Se llevó la cámara. El colchón podría haber estado allí por años. Marcelo, yo te creo, pero la creencia no gana batallas de custodia. Marcelo cerró los ojos. ¿Qué hago? Documenta todo. Mantén a Jenny contigo esta noche. Mañana presentaremos una moción de emergencia para la custodia total basada en tus preocupaciones por su seguridad. Solicitaremos visitas supervisadas inmediatas solo para Julia hasta que podamos investigar. ¿Julia? El estómago de Marcelo se revolvió. ¿Ella sabe lo que es su padre? Esa es la pregunta, ¿verdad? La voz de Samuel era sombría. O lo sabe y es cómplice, o no lo sabe y defenderá a su padre de todos modos. De cualquier manera, esto se va a poner feo. Después de colgar, Marcelo se sentó en la oscuridad, escuchando la respiración de su hija desde la otra habitación. La había arropado, le había leído 3 cuentos y se quedó hasta que se durmió. Ella le había hecho prometer 4 veces que el abuelo no vendría por ella. Él lo prometió, y Marcelo Landa cumplía sus promesas. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Julia. ¿Dónde está Jenny? Papá dijo que hubo un incidente. Llámame ahora. Marcelo miró el mensaje. ¿Incidente? Así lo había llamado Cecilio. No intento de violación infantil. No intento de producción de pornografía infantil. Un incidente. Escribió de vuelta. Jenny está segura conmigo. Se quedará conmigo. Tu padre no tiene permitido acercarse a ella nunca más. La respuesta llegó de inmediato. ¿De qué estás hablando? No puedes alejarla de mí. Es mi fin de semana. Pregúntale a tu padre qué estaba haciendo en la vieja bodega de Huertas. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Entonces estás loco. Papá solo le estaba mostrando a Jenny dónde solía trabajar. Lo atacaste. Está en el hospital ahora mismo haciéndose radiografías. Voy a llamar a mi abogado. La mandíbula de Marcelo se tensó. Así que esa era la historia. Cecilio ya estaba construyendo su defensa, haciéndose la víctima. ¿Otro mensaje? Baldo va a presentar cargos por agresión y vamos por la custodia total. Eres mentalmente inestable. No se te puede confiar a nuestra hija. Baldo Bernal, el cuñado de Cecilio, el abogado que intentó destruir a Marcelo durante el divorcio. Por supuesto que Cecilio lo usaría. Marcelo dejó su teléfono. Sus nudillos estaban magullados e hinchados por donde había golpeado a Cecilio. Evidencia de agresión, su palabra contra la de un regidor del ayuntamiento. Pero Marcelo no se había convertido en un ingeniero civil exitoso aceptando la derrota. Resolvía problemas, encontraba soluciones, identificaba debilidades estructurales y las corregía. Cecilio Domínguez tenía debilidades. Marcelo solo necesitaba encontrarlas. Abrió su laptop y comenzó a buscar. Empezó con el negocio de bienes raíces comerciales de Cecilio, registros públicos, ventas de propiedades, declaraciones de negocios. Luego pasó a su posición en el ayuntamiento, registros de votación, actas de reuniones, contratos adjudicados. Todos dejaban un rastro. Todos cometían errores. Marcelo tenía hasta el lunes por la mañana, cuando el abogado de Julia presentaría sus mociones. 48 horas para encontrar algo, cualquier cosa que protegiera a su hija y destruyera al monstruo que intentó lastimarla. Trabajó toda la noche. Para el sábado por la mañana, Marcelo había estado despierto por 26 horas seguidas. Le ardían los ojos mientras se desplazaba por otra base de datos, cruzando registros de propiedad con licencias comerciales. Jenny seguía dormida. Él la había revisado cada hora, viendo su pequeño pecho subir y bajar, asegurándose de que estaba a salvo. El café había perdido su efectividad alrededor de las 3 de la madrugada. Ahora Marcelo funcionaba con pura determinación y el proceso metódico que lo hacía bueno en su trabajo. La ingeniería te enseñaba a ser sistemático, a revisar cada cálculo, a verificar cada suposición.
La cara pública de Cecilio Domínguez estaba limpia, demasiado limpia. 35 años en bienes raíces y ni una sola demanda, ni una sola queja, ni siquiera una reseña negativa. Los registros de votación del ayuntamiento lo mostraban aprobando contratos, apoyando desarrollos, votando con la mayoría en casi todo. Pero Marcelo conocía la construcción, el nuevo desarrollo, y algo sobre las propiedades de Cecilio no cuadraba. Abrió la base de datos del registro público de la propiedad y comenzó a mapear las posesiones de Cecilio, edificios comerciales, en su mayoría plazas comerciales, pequeños complejos de oficinas, espacios de bodega, 12 propiedades en total. Todas supuestamente generando ingresos por alquiler a través de Inmobiliaria Domínguez S.A.D.C.B. Marcelo cruzó las direcciones con licencias de funcionamiento. Solo 3 de las propiedades mostraban inquilinos activos. 9 edificios estaban vacíos o mostraban una ocupación que no coincidía con los registros actuales. ¿Por qué un empresario exitoso mantendría 9 propiedades vacías? Marcelo investigó más a fondo. Los impuestos prediales estaban pagados, pero el mantenimiento era mínimo. Varios edificios tenían violaciones al código urbano que se habían resuelto sin que se documentaran reparaciones reales. Y cada vez que una violación llegaba ante el cabildo, Cecilio se había excusado de la votación. Técnicamente ético, pero las violaciones siempre eran desestimadas o retrasadas. Una propiedad llamó la atención de Marcelo, la vieja bodega de Huertas donde había encontrado a Jenny ayer. Según los registros, Cecilio la había comprado hace 8 años por $900,000. Estaba catalogada como abandonada, condenada, esperando aprobación de demolición, pero la demolición requería aprobación del ayuntamiento. Y durante 8 años, el tema había sido aplazado, retrasado, empujado a la agenda del mes siguiente. Cecilio quería que ese edificio siguiera en pie. ¿Por qué? Marcelo escuchó a Jenny moverse. Guardó su trabajo y fue a su habitación. Ella estaba sentada, con su chamarra morada apretada en sus manos. Había insistido en mantenerla cerca a pesar de estar rota. «Hola, princesa. ¿Cómo dormiste?» Bien. Su voz era pequeña. «¿Vamos a volver a casa de mamá?» «Hoy no. Te quedarás con papá un tiempo». Bien. Abrazó la chamarra más fuerte. «El abuelo me da miedo». Algo en la forma en que lo dijo hizo que la sangre de Marcelo se helara. ¿El abuelo te ha asustado antes de ayer? Jenny asintió, sin mirarlo a los ojos. ¿Puedes contarle a papá sobre eso? Él toma fotos a veces cuando visitamos. Dice que soy bonita como una princesa, pero no me gusta cómo me mira. Marcelo mantuvo la voz firme aunque la rabia amenazaba con ahogarlo. ¿Desde cuándo el abuelo ha estado tomando fotos? Desde que mamá se mudó con la abuela y el abuelo después de que tú y mamá dejaron de vivir juntos. 6 meses. Cecilio había estado grooming, preparando, a su nieta durante 6 meses justo bajo las narices de Julia. O tal vez no bajo sus narices en absoluto. ¿Mamá sabe de las fotos? Jenny se encogió de hombros. El abuelo dice que es nuestro secreto. Dice que mamá está demasiado ocupada para entender. Comportamiento clásico de depredador. Secretos. Atención especial. Aislamiento. Marcelo atrajo a su hija en un abrazo, con cuidado de no apretar demasiado fuerte. No hiciste nada malo, mi vida. Nada. Y nunca más vas a tener que guardar secretos de papá o mamá. ¿Entiendes? Ella asintió contra su pecho. Después del desayuno, Jenny apenas tocó su cereal. El teléfono de Marcelo sonó. Número desconocido. Señor Landa, soy Álvaro Arriaga. Soy investigador del DIF municipal, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Necesito hablar con usted sobre un incidente que involucra a su hija. El corazón de Marcelo se hundió. ¿Quién lo llamó? No puedo revelar eso, pero necesito realizar una visita de bienestar. Puedo estar en su residencia en 30 minutos. ¿Llamaron al DIF? Por supuesto que lo hicieron. Cecilio estaba cubriendo todas sus bases. Bien, estaré aquí.
Álvaro Arriaga llegó exactamente 30 minutos después, un hombre delgado de unos 50 años con cabello gris y ojos cansados que probablemente habían visto demasiado. Marcelo lo dejó entrar, le mostró que Jenny estaba segura, alimentada, ilesa, excepto por los moretones en su brazo donde Cecilio la había agarrado. ¿Puede mostrarme esos moretones de nuevo? Preguntó Arriaga suavemente, sacando su teléfono para fotografiarlos. Jenny extendió el brazo. Las marcas de los dedos eran claras, morado oscuro contra su piel pálida. La expresión de Arriaga no cambió, pero Marcelo vio cómo se tensaba su mandíbula. Jenny, cariño, ¿puedes decirme cómo te hiciste esto? El abuelo me agarró cuando no quise entrar al edificio. ¿Qué abuelo? El papá de mamá. El abuelo Cecilio. Arriaga fotografió los moretones desde múltiples ángulos, luego le pidió a Jenny que jugara en su cuarto. Una vez que se fue, se volvió hacia Marcelo. Necesito escuchar su versión de los eventos de ayer. Marcelo le contó todo. La gasolinera, seguir a Cecilio, la bodega, la cámara, el colchón, la confrontación. No embelleció, no editorializó, solo hechos. Arriaga tomó notas. Usted agredió al señor Domínguez. Detuve que lastimara a mi hija. ¿Vio que la estuviera lastimando activamente cuando entró al edificio? Lo vi arrastrándola del pelo. Vi una habitación preparada con una cámara y un colchón. Soy ingeniero, señor Arriaga. Sé lo que vi, y sé lo que significaba. Pero no llamó a la policía. Marcelo lo miró a los ojos. ¿Lo habría hecho usted si fuera su hija y la encontrara en esa situación? Arriaga guardó silencio por un largo momento. Tengo que investigar todas las acusaciones. Ese es mi trabajo. El señor Domínguez afirma que usted es mentalmente inestable. Que lo atacó sin provocación. Su abogado está presentando un informe. Por supuesto que sí. También es un regidor del ayuntamiento con conexiones y dinero. Yo solo soy un ingeniero civil tratando de proteger a su hija. Los moretones en el brazo de Jenny son preocupantes, pero podrían haber ocurrido cuando el señor Domínguez intentaba controlarla durante lo que él describe como un berrinche. Tiene 7 años. Ella no hace berrinches. Los hijos del divorcio a menudo actúan así. Marcelo se obligó a mantener la calma. ¿Va a quitármela de mi custodia? Arriaga cerró su libreta. No en este momento, pero estaré monitoreando la situación. También necesitaré entrevistar a la señora Landa y al señor Domínguez. Y recomiendo que Jenny vea a un psicólogo infantil que se especialice en trauma. Bien, cualquier cosa que la ayude. Después de que Arriaga se fue, Marcelo regresó a su computadora. La visita del DIF en realidad le había dado una idea. Si Cecilio había estado haciendo esto durante meses, podría haber evidencia digital. Llamó a su primo Tomás Sandoval en Monterrey. Marcelo, ¿cuánto tiempo? Hola, Tomás, necesito ayuda. Necesito averiguar si alguien ha estado creando pornografía infantil. Silencio en la línea. Jesús. ¿Quién? Marcelo explicó. Tomás escuchó sin interrumpir. Bien. Bien. Primero, necesitas entender que esto es territorio de la policía. Territorio de la FGR, Fiscalía General de la República. Si encuentras evidencia y la has manipulado. Lo sé, pero la policía no investigará sin evidencia. Y no puedo obtener evidencia sin investigar. Estoy atascado. Tomás suspiró. ¿Qué necesitas? Cecilio se llevó una cámara de la bodega. Equipo profesional, trípode y todo. Si ha estado haciendo esto por meses, como dice Jenny, tiene ese material en algún lugar. Su casa, su oficina. No puedes entrar a robar a ninguno de los dos. Eso es un delito grave. No te pido que me digas cómo entrar. Te pregunto como alguien que es mejor en esto que yo encontraría la información. Otra pausa. Hipotéticamente, gente así, son organizados. Respaldan sus archivos, almacenamiento en la nube, discos externos, carpetas ocultas en sus computadoras. Pero también se vuelven arrogantes.
Creen que son más listos que todos los demás. Intocables. Así que cometen errores. Usan las mismas contraseñas para todo. Guardan cosas en lugares obvios con nombres obvios. Se unen a comunidades en línea donde creen que son anónimos. La mente de Marcelo corrió. ¿Cómo accedería alguien a esas comunidades? Marcelo, no. Lo que sea que estés pensando. Tomás, si no encuentro pruebas, Cecilio se va libre. Peor aún, puedes seguir viendo a Jenny. Quizás supervisado al principio, pero eventualmente sin supervisión. Y entonces será más cuidadoso, estará mejor escondido, y la perderé. Tomás se quedó callado por un largo tiempo. Hay un tipo con el que solía trabajar. Ahora hace informática forense, investigaciones corporativas. Rafael Enríquez. Está en Guadalajara, pero consulta de forma remota. Podría estar dispuesto a investigar la huella digital de Cecilio. Adyacente a lo legal. De todos modos, te daré su número. Marcelo, ten cuidado. Estás hablando de ir tras un regidor. Si te equivocas. No me equivoco. Vi lo que vi. Entonces consigue pruebas. Pruebas reales, innegables, que se sostengan en la corte. Porque cualquier cosa menos que eso y Cecilio te destruirá. Marcelo llamó a Rafael Enríquez, explicó la situación a grandes rasgos. Padre preocupado, presunto depredador, necesidad de análisis forense digital. Enríquez escuchó, hizo preguntas directas y finalmente cotizó un precio que hizo que Marcelo hiciera una mueca. La mitad por adelantado, la mitad cuando entregue resultados. Y señor Landa, encuentro lo que encuentro. Si sus sospechas son erróneas, igual paga. Si encuentro evidencia de un crimen, tengo que reportarlo a las autoridades. Esos son mis términos. ¿Hecho? ¿Cuándo puede empezar? Envíeme la información de Cecilio Domínguez. Empezaré con inteligencia de fuentes abiertas, redes sociales, bases de datos públicas, asociados conocidos. Luego veremos qué más podemos encontrar legalmente. Marcelo envió la información y la transferencia bancaria. Eran la mayoría de sus ahorros, pero Jenny valía todo. Su teléfono vibró. Mensaje de Samuel Duarte. Baldo Bernal presentó cargos por agresión y una moción de custodia de emergencia. Tienes cita en el juzgado el lunes por la mañana, 9 de la mañana. Necesitamos reunirnos mañana para prepararnos. Marcelo respondió, ahí estaré. Luego otro mensaje de texto. Este de Julia. Has perdido la cabeza. Papá está presentando cargos. Espero que estés feliz. Vas a perderlo todo. Marcelo miró la puerta cerrada de la habitación de Jenny. Ella estaba allí segura, jugando con sus muñecas, inocente, confiando en que él la protegería. Escribió de vuelta, pregúntale a tu padre por qué tenía a Jenny sola en una bodega abandonada. Pregúntale por qué había una cámara allí. Pregúntale por qué tu hija le tiene miedo. Sin respuesta. Marcelo se levantó y fue a su archivador, sacó la carpeta etiquetada divorcio, registros financieros y comenzó a revisar las declaraciones de Julia de hace 6 meses. Sus ingresos, sus activos, sus deudas. Había listado su residencia como la casa de sus padres. Listó a Cecilio como su empleador. Trabajaba como su gerente de oficina en Inmobiliaria Domínguez. ¿Cuánto sabía Julia? ¿Qué tan profundo llegaba esto? Marcelo necesitaba averiguarlo. Porque si Julia era cómplice, si había sabido lo que era su padre y aún así había llevado a Jenny a vivir allí. No podía permitirse pensar en eso. Aún no. Primero necesitaba evidencia. Luego, necesitaba un plan. Y luego, necesitaba hacer que Cecilio Domínguez pagara por cada segundo de miedo que había puesto en los ojos de su hija. Domingo por la mañana, Marcelo se reunió con Samuel Duarte en una cafetería al otro lado de la ciudad. Samuel llegó con un maletín y el tipo de expresión que decía que estaba preparando a Marcelo para malas noticias. Cecilio Domínguez presentó cargos por lesiones. Denuncia penal, no solo civil. Estás viendo posible tiempo en la cárcel si él presiona. Marcelo asintió.
Había esperado esto. La moción de custodia es peor. Baldo Bernal está argumentando que eres mentalmente inestable, violento y un peligro para Jenny. Quieren que la custodia total se le otorgue a Julia con visitas supervisadas para ti. Semanalmente, 2 horas, supervisor profesional. ¿Basado en qué? Basado en que atacaste a Cecilio sin provocación. Basado en tus delirios paranoicos sobre Cecilio lastimando a Jenny. Basado en testigos de carácter que testificarán que fuiste inestable durante el divorcio. Obsesionado con el trabajo. Ausente de la vida de tu hija. Eso es una mierda y lo sabes. Lo sé. Pero tenemos que probarlo. Samuel sacó un bloc legal. Cuéntame todo de nuevo. Cada detalle sobre la bodega. Marcelo lo guió a través de ello otra vez. Samuel tomó notas, hizo preguntas, volvió a puntos específicos. ¿La cámara, estás seguro de que la viste? Positivo. Equipo profesional, no un teléfono o una cámara barata. Esto fue deliberado. Pero Cecilio se la llevó. No hay evidencia de que alguna vez estuvo allí. Jenny la vio también. Le dijo al investigador del DIF sobre Cecilio tomándole fotos. La pluma de Samuel se detuvo. El investigador del DIF, Álvaro Arriaga, ¿qué dijo? ¿Qué está investigando? Que entrevistará a Cecilio y Julia. Que recomendó que Jenny vea a un especialista en trauma. Eso es bueno. Eso es algo. Samuel hizo una nota. Pero no es suficiente. Necesitamos evidencia dura. Estoy trabajando en eso. Samuel levantó la vista bruscamente. Marcelo, no hagas nada ilegal. Si manipulas evidencia, si rompes alguna ley, perderás a Jenny seguro, y irás a la cárcel. No estoy haciendo nada ilegal. Contraté a un consultor forense digital para investigar la presencia en línea de Cecilio. Eso es limítrofe, pero probablemente bien si usa métodos legales. Samuel frunció el ceño. ¿Qué esperas encontrar exactamente? Cecilio ha estado preparando a Jenny por 6 meses, tomando fotos, haciéndola guardar secretos. Ese comportamiento no existe en el vacío. Hay más. Solo necesito encontrarlo. ¿Y si lo encuentras, entonces qué? Entonces Cecilio va a prisión y Jenny está a salvo. Samuel se reclinó en su silla. Marcelo, necesito ser honesto contigo. Incluso si encuentras evidencia, incluso si Cecilio es todo lo que piensas que es, la batalla de custodia es separada de los cargos penales. Julia aún podría argumentar que no sabía, que ella es una víctima también, que debería tener la custodia. Julia trabaja para Cecilio. Vive en su casa. Lo ve todos los días. Eso no significa que sepa lo que está haciendo o que lo creyera si Jenny intentara decirle. Las manos de Marcelo se apretaron. Entonces es cómplice o es negligente. De cualquier manera, Jenny no está segura con ella. Probar eso es más difícil de lo que piensas, especialmente contra Baldo Bernal. Él va a argumentar que eres un ex esposo vengativo tratando de alienar a Jenny de su madre. Que tus acusaciones contra Cecilio son solo una cortina de humo. Entonces, ¿qué hago? Samuel lo miró a los ojos. Sobrevives a la audiencia del lunes. Mantén la calma. No dejes que Baldo te provoque. Muéstrale a la jueza que eres racional, estable, enfocado en el bienestar de Jenny. Argumentaremos por el statu quo hasta que la investigación del DIF esté completa. Custodia compartida, pero con visitas supervisadas para Julia hasta que sepamos más. Cecilio nunca permitirá visitas supervisadas en su casa. ¿Exacto? Lo que significa que Julia tendrá que ver a Jenny en otro lugar. Un lugar donde Cecilio no pueda acceder a ella. Eso nos compra tiempo. Marcelo asintió lentamente. No era perfecto, pero era algo. Su teléfono vibró. Correo electrónico de Rafael Enríquez. Asunto, hallazgos iniciales. El pulso de Marcelo se aceleró. Abrió el correo. Señor Landa, la búsqueda preliminar ha descubierto varios elementos de interés. Cecilio Domínguez mantiene múltiples perfiles de redes sociales bajo varios nombres.
varios de los cuales muestran patrones preocupantes. También está registrado en varios foros en línea usando un patrón de nombre de usuario distintivo. Más significativamente, los registros de propiedad muestran que es dueño de una instalación de unidades de almacenamiento en el municipio vecino. Mini Bodegas del Río. La registró bajo una SADCB diferente, pero las firmas de los documentos coinciden. Esto puede ser relevante para su investigación. Continuaremos investigando. Más por seguir. Una instalación de almacenamiento separada de su negocio principal, oculta bajo una empresa diferente. La mente de ingeniero de Marcelo vio el patrón inmediatamente. Cecilio mantenía sus propiedades vacías, no porque no fueran rentables, sino porque las usaba para otra cosa. La bodega donde Marcelo había encontrado a Jenny. Quizás otras. Y si tenía una instalación de almacenamiento, tenía un lugar seguro para guardar equipo. ¿Evidencia? Archivos. ¿Marcelo? Samuel lo estaba observando. ¿Qué es? Creo que sé dónde guarda Cecilio sus secretos. No. La voz de Samuel fue aguda. Lo que sea que estés pensando, no. No puedes entrar a una instalación de almacenamiento. No puedes acceder a su propiedad sin una orden judicial. No lo haré. Pero puedo dejar que la policía sepa que existe. Denuncia anónima. No obtendrán una orden basada en una denuncia anónima. No para un regidor del ayuntamiento. Necesitan causa probable. Marcelo miró el correo. Tan cerca. Evidencia que podría salvar a su hija, pero cerrada tras muros legales que no podía romper. Entonces necesito darles causa probable. ¿Cómo? Marcelo se levantó. Tengo que irme. Jenny está con mi vecina. Necesito volver con ella. Marcelo, te veré en el juzgado mañana por la mañana, dijo Samuel. Y estaré tranquilo, racional, todo lo que la jueza necesita ver. Se fue antes de que Samuel pudiera discutir más. En su camioneta, Marcelo abrió el correo de nuevo. Mini Bodegas del Río. Estaba a 50 kilómetros, cruzando la línea municipal. Remoto, privado. No podía entrar, pero podía vigilar. Podía documentar quién entraba y salía. Y si Cecilio visitaba, si traía niños allí, eso sería causa probable. Marcelo condujo a casa, relevó a la hija de su vecina que había estado cuidando a Jenny y pasó la tarde siendo papá. Hicieron hotcakes para el almuerzo porque Jenny los pidió. Vieron una película, jugaron juegos de mesa, cosas normales, cosas seguras. Pero mientras Jenny coloreaba en la mesa de la cocina, el teléfono de Marcelo vibró con otro correo de Rafael. Asunto, urgente. Necesita ver esto. Marcelo lo abrió con Jenny ocupada de manera segura. Señor Landa. Encontré algo en una cuenta de red social eliminada. Capturas de pantalla adjuntas. Esto está más allá de mi alcance. Esto necesita a las autoridades inmediatamente. Ya he contactado a la Unidad de Delitos Cibernéticos contra Menores de la FGR como lo requiere mi licencia. Se pondrán en contacto. Lo siento mucho. Marcelo abrió los archivos adjuntos con manos temblorosas. Fotos, docenas de ellas. No de Jenny. Gracias a Dios. No de Jenny, sino de otras niñas. Niñas jóvenes, todas alrededor de la edad de Jenny. Posadas. Ropa inapropiada. Ojos asustados. Y en varias fotos, parcialmente visible, la cara de Cecilio. Su distintivo reloj Rolex. El interior del Cadillac. La visión de Marcelo nadó. Cerró los archivos antes de vomitar. Esto era más grande de lo que había pensado. Cecilio no había estado preparando a Jenny para su propio uso. La había estado preparando para añadirla a su colección. Su teléfono sonó. Número desconocido. Señor Landa, soy la agente especial Karina Antonio de la Fiscalía General de la República. Entiendo que ha estado investigando a Cecilio Domínguez. Sí. La voz de Marcelo salió ronca. Para proteger a mi hija. Su consultor nos envió evidencia.
Vamos a necesitar hablar con usted y su hija lo antes posible. Y señor Landa, no contacte a Cecilio Domínguez. No advierta a nadie. Estamos abriendo una investigación formal y necesitamos el elemento sorpresa. Tengo una audiencia de custodia mañana por la mañana. Cecilio estará allí. Silencio. Entonces déjeme hablar con mis superiores. Puede que necesitemos acelerar nuestro cronograma. ¿Puede mantener a su hija segura hasta mañana? No se va a apartar de mi vista. Bien. Le llamaré dentro de 1 hora. Y señor Landa, hizo lo correcto. La evidencia que nos ayudó a encontrar. Va a salvar vidas. Después de colgar, Marcelo se sentó en la mesa de su cocina viendo a su hija colorear. Ella tarareaba para sí misma, dibujando una princesa con una corona. A salvo por ahora, pero mañana todo cambiaría. Mañana, Cecilio Domínguez enfrentaría la justicia. Marcelo solo tenía que asegurarse de sobrevivir hasta entonces. La mañana del lunes llegó con una niebla tan espesa que Marcelo apenas podía ver el final de su entrada. Vistió a Jenny con su atuendo favorito, un vestido morado con flores, el que la hacía sentir valiente. Él se vistió con su único traje, el que había usado para los procedimientos de divorcio. La agente especial Antonio había llamado de nuevo el domingo por la noche. La FGR se movía rápido, pero no lo suficiente para actuar antes de la audiencia de custodia. Necesitaban órdenes de cateo, coordinación con la policía local, y necesitaban verificar toda la evidencia. Mantenga a Jenny segura, había dicho Antonio. Supere la audiencia de mañana. Nosotros nos encargaremos de Cecilio Domínguez. Marcelo había querido discutir, quería que la FGR arrestara a Cecilio inmediatamente, pero Antonio explicó que necesitaban hacer esto bien. Si se movían demasiado rápido y la evidencia se veía comprometida, Cecilio podría salir libre por tecnicismos. Ahora, conduciendo al juzgado con Jenny en el asiento trasero, las manos de Marcelo estaban firmes en el volante. Había estado despierto la mayor parte de la noche preparándose, pero se sentía extrañamente tranquilo. Sabía lo que era Cecilio. Sabía que la justicia venía. Solo tenía que superar las próximas horas. El estacionamiento del juzgado estaba medio vacío tan temprano. Marcelo estacionó, bajó a Jenny y caminó hacia la entrada del juzgado familiar. Samuel Duarte estaba esperando afuera, maletín en mano. ¿Estás listo? Tanto como puedo estarlo. Recuerda, mantén la calma. No dejes que Baldo te provoque. Responde a las preguntas directa y honestamente. Y Marcelo, no menciones a la FGR. Eso no es relevante para el procedimiento de hoy, y podría complicar su investigación. Pasaron por seguridad. Jenny sostenía la mano de Marcelo fuertemente mientras caminaban por el pasillo hacia la sala de la jueza Carmen Luna. Marcelo se había presentado ante Luna durante el divorcio. Era justa pero estricta, no se dejaba llevar fácilmente por emociones o dramatismos. Afuera de la sala, Julia estaba de pie con sus padres y Baldo Bernal. Cecilio lucía perfectamente compuesto en un traje caro, una venda en su sien donde Marcelo lo había estrellado contra la pared. Estaba hablando con Julia, su mano en su hombro, cada centímetro el padre preocupado. Cuando Cecilio vio a Marcelo, sus ojos se volvieron fríos, pero su expresión permaneció agradable, casi compasiva. Julia vio a Jenny y comenzó a avanzar. «Bebé». Jenny se presionó contra la pierna de Marcelo. «Señora Landa», Samuel se interpuso entre ellos, «hasta que la jueza decida, mantenemos el acuerdo de custodia actual. Ella es mi hija. Y dejaremos que la jueza Luna decida los siguientes pasos». Baldo Bernal sonrió. Era un hombre alto, de unos 60 años, con cabello plateado y el tipo de confianza que venía de ganar la mayoría de sus casos. «Samuel, siempre un placer. Aunque creo que ambos sabemos cómo va a terminar esto». «¿Lo sabemos?» «Tu cliente agredió a un regidor del ayuntamiento basado en delirios paranoicos. Es inestable y peligroso. La jueza Luna verá eso». Antes de que Samuel pudiera responder, el alguacil abrió las puertas de la sala. «Landa contra Landa, modificación de custodia. Todas las partes, por favor entren». Entraron en fila.
Marcelo se sentó en una mesa con Samuel, Jenny entre ellos. Julia se sentó en la otra mesa con Baldo, Cecilio y Genoveva Domínguez en la fila detrás de ellos. La jueza Luna entró. Todos se pusieron de pie y luego se sentaron. Esta es una audiencia sobre una moción de emergencia para modificación de custodia en el asunto de Landa contra Landa. Licenciado Bernal, usted presentó la moción. Presente su caso. Baldo se puso de pie. Fue elocuente, persuasivo, pintando una imagen de una madre devota y un abuelo destrozados por un padre violento e inestable. Llamó a Cecilio al estrado primero. Cecilio contó su historia con fluidez. Había llevado a Jenny a ver la vieja bodega donde había trabajado en los años 80, un viaje nostálgico para mostrarle donde el abuelo solía ganarse la vida. Jenny se había asustado del edificio oscuro, hizo un berrinche. Cecilio había estado tratando de calmarla cuando Marcelo apareció y lo atacó sin previo aviso. Traté de razonar con él, dijo Cecilio, tocando la venda en su cabeza. Traté de decirle que era solo un malentendido, pero estaba en una furia, completamente irracional. Temí por mi vida, su señoría. Y temí lo que podría hacerle a su propia hija si es capaz de tal violencia. Baldo ingresó fotografías de las lesiones de Cecilio como evidencia. Costillas magulladas, el corte en su cabeza, la mandíbula hinchada. Señor Domínguez, ¿Marcelo Landa ha exhibido alguna vez este tipo de violencia antes? No a este grado, pero durante el divorcio, mi hija Julia mencionó que tenía problemas de ira. Golpeó una pared una vez durante una discusión, arrojó cosas. La mandíbula de Marcelo se tensó. Eso era una mentira. Él nunca. Samuel puso una mano en su brazo. Mantén la calma. Baldo continuó. Y en su opinión profesional, habiendo observado a Marcelo Landa a lo largo de los años de su matrimonio con su hija, diría que es mentalmente estable. Objeción. Samuel se puso de pie. El señor Domínguez no está calificado para evaluar la estabilidad mental. Sostenida, dijo la jueza Luna. Licenciado Bernal, apéguese a los hechos, no a opiniones. Baldo sonrió. Por supuesto, su señoría. Señor Domínguez, no más preguntas. Samuel se puso de pie para el contrainterrogatorio. Señor Domínguez, usted dijo que llevó a Jenny a la bodega para mostrarle dónde solía trabajar. ¿En qué años trabajó allí? Cecilio no dudó. 1982 a 1986. Y la bodega ha estado abandonada desde 2009. ¿Correcto? Sí. Así que por casi 40 años, nunca mencionó este lugar a su nieta. Nunca se lo mostró durante todos los años que estuvo creciendo. Pero repentinamente, en un viernes por la tarde, decidió que era importante. Me sentía nostálgico. ¿Es eso un crimen? ¿De qué se sentía nostálgico? La fábrica textil cerró hace 35 años. Del lugar donde trabajé duro para mantener a mi familia. Samuel sacó un documento. Los registros de propiedad muestran que usted compró la bodega hace 8 años por $900,000. ¿Por qué compraría un edificio condenado por el que supuestamente tiene un apego nostálgico? La expresión de Cecilio no cambió. Propiedad de inversión. Tenía la intención de redesarrollarla. En 8 años, no la ha redesarrollado. No ha hecho nada con ella excepto pagar impuestos mínimos y pelear órdenes de demolición. El mercado no ha sido el adecuado. ¿O quería mantenerla vacía? Samuel dejó que eso colgara en el aire. Señor Domínguez, cuando el investigador del DIF, Álvaro Arriaga, entrevistó a Jenny, ella le dijo que usted ha estado tomándole fotos durante meses. ¿Es eso cierto? Baldo saltó de su asiento. Objeción. Rumor es irrelevante para este procedimiento de custodia. Su señoría, dijo Samuel, el comportamiento del señor Domínguez hacia la niña es directamente relevante para la custodia y las visitas. La jueza Luna miró a Cecilio. Señor Domínguez, ¿ha estado tomando fotografías de su nieta? Cecilio asintió suavemente. Por supuesto, es mi nieta. Tengo fotos de ella en Navidad, cumpleaños, cenas familiares. ¿Qué abuelo no toma fotos?
Eso no es lo que Jenny describió, dijo Samuel. Ella le dijo al señor Arriaga que usted le tomó fotos que la hicieron sentir incómoda. Que le dijo que era un secreto. Su señoría, interrumpió Baldo. La interpretación de una niña de 7 años de fotos familiares inocentes difícilmente es evidencia de irregularidades. La jueza Luna frunció el ceño. Lo permitiré, pero ande con cuidado, licenciado Duarte. Samuel presionó. Señor Domínguez, ¿tenía una cámara con usted en la bodega? No. El señor Landa declaró que vio una cámara en un trípode en una habitación de la bodega. El señor Landa estaba equivocado o mintiendo. ¿Retiró algún equipo de la bodega después del incidente? La pausa de Cecilio fue apenas perceptible. No, nada en absoluto. El edificio está abandonado, licenciado Duarte. No hay nada allí para retirar. Samuel se sentó. Marcelo sabía lo que estaba haciendo, plantando semillas de duda sin hacer acusaciones que no pudieran probar todavía. No era suficiente, pero era algo. Baldo llamó a Julia después. Ella testificó sobre el horario de trabajo de Marcelo, sus ausencias, su supuesta ira. Se pintó a sí misma como la madre estable apoyada por su amorosa familia. Señora Landa, dijo Samuel durante el contrainterrogatorio. Usted trabaja para la compañía de su padre, ¿correcto? Sí, soy su gerente de oficina. ¿Vive en la casa de sus padres? Sí. Han sido muy comprensivos durante el divorcio. ¿Con qué frecuencia ve Jenny a su padre? Todos los días. Papá es maravilloso con ella. ¿Jenny alguna vez ha expresado miedo a su padre? Julia vaciló. ¿Ella? Los niños pasan por fases. Ha estado apegada últimamente, pero eso es normal después de un divorcio. ¿Le ha dicho que le tiene miedo? Dijo que no le gusta cuando papá toma fotos, pero él solo está tratando de preservar recuerdos. ¿Le pareció extraño que su padre llevara a su hija a una bodega abandonada? Le estaba mostrando la historia familiar. No pensé nada malo de ello. Samuel hizo una pausa. Señora Landa, si descubriera que su padre había lastimado a su hija, ¿qué haría? La cara de Julia palideció. Eso es. Él nunca lo haría. Por favor, responda la pregunta. ¿Protegería a mi hija? Por supuesto que lo haría. Entonces, ¿por qué no le ha preguntado a su padre por qué Jenny tiene moretones en el brazo donde él la agarró? Julia miró a Cecilio. Marcelo vio pasar algo entre ellos. Alguna comunicación tácita. Papá dijo que ella estaba luchando contra él durante su berrinche. Tuvo que sujetarla por su propia seguridad. Samuel se sentó. La jueza Luna llamó a un receso. Marcelo se puso de pie, con las piernas temblorosas. Jenny lo miró con ojos preocupados. Está bien, princesa. Solo un poco más. En el pasillo, Samuel llevó a Marcelo a un lado. No va bien. Cecilio es bueno. Está preparado. Y Julia lo está respaldando. Ella sabe, dijo Marcelo en voz baja. ¿Viste cómo lo miró? Ella sabe lo que él es. No podemos probar eso. Y la jueza Luna no va a separar a una madre de su hija basándose en sospechas. El teléfono de Marcelo vibró. Mensaje de texto de un número desconocido. Soy la agente Antonio. Tenemos las órdenes de cateo. Ejecutando búsqueda en la residencia Domínguez y en la instalación de almacenamiento en 30 minutos. Mantenga a Cecilio en esa sala. Marcelo se lo mostró a Samuel. Jesús, respiró Samuel. Bien. Bien. Necesitamos ganar tiempo. ¿Puedes testificar? ¿Ayudará? Consumirá tiempo. Volvieron a entrar en la sala. Samuel llamó a Marcelo al estrado. Marcelo testificó sobre lo que había visto en la bodega, sobre el miedo de Jenny, sobre los moretones. Baldo lo despedazó en el contrainterrogatorio, pintándolo como paranoico, violento, delirante. Señor Landa, usted atacó a mi cliente basándose enteramente en su propia interpretación de la situación. ¿Correcto? Lo ataqué porque vi a mi hija en peligro.
Un peligro que usted asumió. Una cámara que usted asumió que pertenecía al señor Domínguez. Equipo que usted asumió que estaba allí para propósitos nefastos. Sé lo que vi. Sabe lo que cree que vio, pero no llamó a la policía. No buscó ayuda. Inmediatamente recurrió a la violencia. Esa es la acción de un hombre inestable, ¿no es así? Marcelo se obligó a mantener la calma. Protegí a mi hija. Lo haría de nuevo. Baldo sonrió. No más preguntas, su señoría. La jueza Luna miró su reloj. Eran las 11:30. Voy a tomar este asunto bajo consideración. Emitiré un fallo al final del día de hoy. Mientras tanto, el acuerdo de custodia actual se mantiene. El señor Landa mantiene la custodia física. La señora Landa tiene visitas supervisadas pendientes de mi decisión. La cara de Cecilio se oscureció. Baldo se inclinó para hablar con él, pero Cecilio negó con la cabeza. Se pusieron de pie mientras la jueza Luna dejaba el estrado. Marcelo sostuvo la mano de Jenny, esperando a que la sala se despejara. Cecilio se acercó. Esto no ha terminado, Marcelo. No, no lo ha hecho. Tendré a mi nieta de vuelta y tú estarás en la cárcel, donde perteneces. Marcelo lo miró a los ojos. Ya veremos. Cecilio sonrió con esa sonrisa fría y calculadora. Sí, ya veremos. Se dio la vuelta y salió con Julia y Genoveva, Baldo lo seguía. Samuel agarró el hombro de Marcelo. ¿Lo hiciste bien? Mantuviste la calma. El teléfono de Marcelo vibró de nuevo. Búsqueda en progreso. Actualizaremos pronto. 30 minutos después, mientras Marcelo conducía a Jenny a casa, su teléfono sonó. Señor Landa. Agente especial Antonio. Lo encontramos. ¿La bodega? La instalación de almacenamiento tenía una unidad registrada bajo un nombre falso, pero las firmas coincidían con Cecilio Domínguez. Adentro encontramos cámaras, computadoras, discos duros, años de material. Señor Landa, encontramos evidencia de al menos 40 víctimas. Marcelo tuvo que orillarse. Le temblaban las manos. ¿Hay más?, continuó Antonio. Encontramos comunicaciones con otros delincuentes. Una red. Esto es más grande que un solo hombre. Cecilio Domínguez era parte de una operación organizada. Estamos haciendo arrestos en 3 estados. Está Jenny. No hemos encontrado ningún material que muestre a su hija. Parece que usted lo interrumpió antes de que pudiera. Antes de que pudiera actuar. La salvó, señor Landa. Y al hacerlo, salvó a muchos otros niños también. Marcelo cerró los ojos. ¿Qué pasa ahora? Agentes federales están en camino para arrestar a Cecilio Domínguez. Será acusado de producción y distribución de material de abuso sexual infantil, múltiples cargos. Está enfrentando cadena perpetua. Y señor Landa, su situación de custodia probablemente se resolverá sola. Una vez que la señora Landa entienda lo que es su padre. Puede que elija cooperar. Después de que Antonio colgó, Marcelo se sentó en su camioneta, con el motor en marcha, Jenny cantando para sí misma en el asiento trasero. Había terminado. Cecilio pagaría, pero la venganza de Marcelo no terminaría con un arresto. Tenía planes. Planes que asegurarían que Cecilio Domínguez sufriera cada día por el resto de su miserable vida. Los agentes federales arrestaron a Cecilio Domínguez en el estacionamiento del juzgado a las 2 de la tarde. Marcelo observó desde su camioneta mientras ponían al regidor en esposas, le leían sus derechos y lo subían a un auto sin marcas. La cara de Cecilio estaba morada de rabia, su compostura finalmente destrozada. Julia estaba congelada en la banqueta, su madre, Genoveva, sollozando a su lado. Baldo Bernal estaba en su teléfono, ya trabajando en el control de daños, pero su expresión decía que sabía que este caso era imposible de ganar. El teléfono de Marcelo sonó. Samuel Duarte. Marcelo, acabo de escuchar que la FGR arrestó a Cecilio. ¿Qué demonios está pasando? Justicia, dijo Marcelo simplemente. Estoy recibiendo llamadas de reporteros.
Esto va a ser enorme. Cecilio Domínguez, regidor del ayuntamiento, arrestado por cargos federales de pornografía infantil. Marcelo, necesitas prepararte para la atención de los medios. No me importa la atención de los medios. Me importa Jenny. La secretaria de la jueza Luna llamó. Está emitiendo un fallo de emergencia. Custodia total para ti pendiente de la investigación criminal. Julia puede tener visitas supervisadas, pero no en la residencia Domínguez. Y Cecilio tiene prohibido cualquier contacto con Jenny. Marcelo sintió que algo se aflojaba en su pecho. Bien. Hay más. Álvaro Arriaga del DIF quiere hablar contigo. Y la agente especial Antonio quiere coordinar una entrevista forense con Jenny. Necesitan su testimonio sobre las fotos que Cecilio tomó. Cooperaré con lo que necesiten. Después de colgar, Marcelo salió de su camioneta y caminó hacia donde estaba Julia. Ella lo vio venir y su cara se desmoronó. Marcelo, no sabía. Te juro que no sabía lo que estaba haciendo. Marcelo quería creerle, quería pensar que su exesposa era ignorante en lugar de cómplice. Pero había visto la forma en que miraba a Cecilio en el juzgado, la forma en que lo defendía. Jenny me dijo que Cecilio había estado tomando fotos durante 6 meses. ¿Nunca lo notaste? Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas. Dijo que eran solo fotos familiares. Pensé. No pensé. No querías pensar porque pensar en ello significaba enfrentar lo que es tu padre. Amo a mi hija. Entonces, ¿por qué dejaste que viviera en una casa con un depredador? La voz de Marcelo era dura. Trabajabas para él. Lo veías todos los días. ¿Y Jenny trató de decirte, no es así? Dijo que no le gustaban las fotos. Que Cecilio la asustaba. Julia estaba sollozando ahora. Pensé que estaba actuando así por el divorcio. Pensé. Pensaste que era más fácil culparme a mí que cuestionar a tu padre. Genoveva Domínguez agarró el brazo de Marcelo. ¿Cómo te atreves? Cecilio es inocente. Todo esto es obra tuya. Envenenaste a esa niña contra él. Marcelo se la quitó de encima. La FGR encontró 40 víctimas, Genoveva. 40 niños. Tu esposo es un monstruo y tú o estás ciega o lo has estado encubriendo. Genoveva lo abofeteó tan fuerte que su cabeza se volteó hacia un lado. ¿Seguridad? Gritó Baldo Bernal. Alguien llame a seguridad. Marcelo no reaccionó. Solo miró a Genoveva con frío desprecio. Tendrás que vivir con lo que él hizo. Cada uno de esos niños. Eso recae sobre ustedes dos. Caminó de regreso a su camioneta, subió y se alejó. En el espejo retrovisor, vio a Julia colapsar sobre su madre. Ambas llorando. No sintió lástima por ellas. En casa, Marcelo sentó a Jenny y le explicó en términos apropiados para su edad que el abuelo Cecilio había hecho cosas malas y no estaría cerca nunca más. Jenny asintió, pareciendo más aliviada que molesta. ¿Mamá está enojada conmigo? No, mi vida. Mamá está triste por el abuelo, pero no está enojada contigo. Nada de esto es tu culpa. Está bien. Jenny volvió a su libro de colorear, resiliente como a veces son los niños. El teléfono de Marcelo vibraba constantemente. Reporteros, colegas, familiares que habían escuchado las noticias. Ignoró a la mayoría, contestó solo las llamadas que importaban. Samuel, agente especial Antonio, Álvaro Arriaga. La entrevista forense estaba programada para el miércoles. Marcelo estaría allí para apoyar a Jenny. Pero el lunes por la noche, después de que Jenny se durmió, Marcelo se sentó en su oficina en casa y abrió su laptop. Había estado planeando esta parte durante días, esperando el momento adecuado. Cecilio Domínguez estaba arrestado. Enfrentaría juicio, probablemente se declararía culpable para evitar más cargos, pasaría el resto de su vida en una prisión federal. Pero la prisión era demasiado fácil, demasiado limpia. Marcelo tenía otros planes. Abrió una cuenta de correo electrónico encriptada que había configurado días atrás. Comenzó a escribir.
El primer correo fue para cada miembro del ayuntamiento. Asunto: el legado de Cecilio Domínguez. Cuerpo del texto: un recuento detallado de cada propiedad que Cecilio poseía, cada contrato que había aprobado, cada voto que había emitido en sus 12 años en el Consejo. Marcelo resaltó las bodegas vacías, las demoliciones retrasadas, las violaciones al código que desaparecían misteriosamente. No acusó directamente de corrupción, solo expuso los hechos y dejó que sacaran sus propias conclusiones. El segundo correo fue para el reportero de investigación del periódico local, el esposo de la jueza Carmen Luna, Saúl Álvarez. Asunto: Inmobiliaria Domínguez, una mirada más profunda. Marcelo adjuntó registros de propiedad, declaraciones de impuestos y una línea de tiempo mostrando cuándo Cecilio compró cada propiedad y cómo las había usado. El reportero haría su propia investigación, pero Marcelo le dio el mapa. El tercer correo fue para cada inquilino que alguna vez había rentado de Inmobiliaria Domínguez. Asunto: merecen saber. Marcelo les dijo que su arrendador era un prisionero federal. Sugirió que podrían querer explorar opciones legales con respecto a sus contratos. Les recordó que la administración de propiedades por un delincuente convicto era cuestionable en el mejor de los casos. En cuestión de horas, el imperio empresarial de Cecilio comenzó a desmoronarse. Para el martes por la mañana, el ayuntamiento había convocado una reunión de emergencia para revisar todos los contratos que Cecilio había tocado. 3 inquilinos principales habían solicitado romper sus contratos. El periódico publicó una historia de primera plana sobre las propiedades de Cecilio y su conexión potencial con sus crímenes. Marcelo vio cómo se desarrollaba con fría satisfacción. Pero no había terminado. El miércoles, mientras Jenny daba su declaración a los entrevistadores forenses de la FGR con Marcelo fuera de la habitación brindando apoyo entre sesiones, Marcelo hizo llamadas telefónicas a cada miembro de la primera iglesia bautista donde Cecilio era diácono. A cada socio comercial, a cada amigo y asociado. No hizo acusaciones. Solo hizo preguntas. ¿Sabía que Cecilio era dueño de esa bodega abandonada? ¿Alguna vez se preguntó por qué la mantenía vacía? Notó cómo Cecilio siempre votaba para desestimar violaciones de código en sus propiedades. Estaba al tanto de la instalación de almacenamiento que Cecilio poseía bajo un nombre falso. Semillas de duda, susurros, rumores que crecerían y se esparcirían. Para el jueves, el Consejo Pastoral de la Primera Iglesia Bautista había destituido a Cecilio como diácono y emitido una declaración condenando sus acciones. 3 socios comerciales habían disuelto sus asociaciones con Inmobiliaria Domínguez. El alcalde pidió una investigación completa sobre cada contrato municipal en el que Cecilio hubiera estado involucrado. La reputación de Cecilio estaba destruida. Su negocio estaba fallando. Su estatus en la comunidad estaba obliterado. Y Marcelo lo había hecho todo legalmente. Sin allanamiento de morada. Sin violencia, solo información desplegada estratégicamente. El viernes, la agente especial Antonio llamó con una actualización. El abogado de Cecilio Domínguez nos contactó. Quiere hacer un trato. Declararse culpable de todos los cargos a cambio de una recomendación de sentencia de 25 años en lugar de cadena perpetua. ¿Lo aceptarán?, preguntó Marcelo. Probablemente. La evidencia es abrumadora, y un acuerdo de culpabilidad salva a las víctimas de tener que testificar en audiencia pública, incluyendo a su hija. ¿Qué hay de los otros en su red? Hemos hecho 14 arrestos hasta ahora. Vienen más. El señor Domínguez está cooperando, dándonos nombres y ubicaciones. Está tratando de reducir su sentencia. Marcelo sonrió sombríamente. Cecilio, siempre el negociador, siempre buscando el ángulo que lo beneficiara. Hay algo más, dijo Antonio. Encontramos registros financieros. A Cecilio le pagaban. Esto no era solo gratificación personal. Estaba produciendo material con fines de lucro. Ganancias significativas, cuentas offshore, criptomonedas, todo el paquete. ¿Cuánto? Más de $3 millones en 8 años, aproximadamente 60 millones de pesos. La mandíbula de Marcelo se tensó. ¿Qué pasa con ese dinero? Incautación federal. Irá a fondos de compensación para víctimas. Bien. Pero Marcelo tenía otra idea.
Llamó a Samuel Duarte. Quiero demandar al patrimonio de Cecilio Domínguez. Demanda civil. Daños emocionales a Jenny. Marcelo. Va a ir a prisión. No le quedará nada. Tiene $3 millones en cuentas offshore. Quiero cada centavo. Y quiero que vaya a un fondo fiduciario para Jenny y para las otras víctimas. Samuel guardó silencio. Esa no es una mala idea en realidad. Podemos argumentar que las actividades criminales de Cecilio dañaron directamente a Jenny, causaron trauma emocional, y buscar daños. Con su declaración de culpabilidad como evidencia, es casi una victoria garantizada. Hazlo. Las siguientes 3 semanas fueron un borrón de procedimientos legales, entrevistas y atención mediática. Marcelo mantuvo a Jenny tan protegida como fue posible, pero ella vio los reportes de noticias, escuchó los susurros en la escuela. El psicólogo forense que trabajaba con Jenny dijo que era notablemente resiliente pero necesitaría terapia continua. Marcelo programó sesiones 2 veces por semana. Julia solicitó visitas. Marcelo aceptó, pero solo supervisadas y solo después de que Julia completara un curso de terapia ella misma. Se había mudado de casa de sus padres, conseguido su propio departamento y solicitado el divorcio de su complicidad en el negocio de Cecilio. Afirmó que realmente no había sabido, y la investigación de la FGR pareció apoyar eso. No encontraron evidencia de que Julia estuviera al tanto de los crímenes de Cecilio. Marcelo no estaba seguro de creerlo, pero por el bien de Jenny, permitió las visitas supervisadas. Genoveva Domínguez fue una historia diferente. La investigación de la FGR reveló que descubrió evidencia de las actividades de Cecilio hace 5 años, pornografía infantil en su computadora, y había elegido borrarla en lugar de reportarla. Fue arrestada como cómplice, aunque afirmó que había tenido miedo de Cecilio, miedo de lo que haría si lo entregaba. Los tribunales no lo compraron. Se declaró culpable de obstrucción de la justicia y recibió 10 años. Marcelo no sintió simpatía. El juicio de Cecilio fue breve. Se declaró culpable de 47 cargos de producción y distribución de material de abuso sexual infantil. El juez lo sentenció a 45 años en una prisión federal. Tendría 94 años cuando fuera liberado, si sobrevivía tanto tiempo. Pero la venganza de Marcelo no había terminado. La demanda civil que Samuel presentó se movió rápidamente con la declaración de culpabilidad de Cecilio y los registros financieros incautados. El juez falló a favor de Marcelo. 60 millones de pesos en daños para ser colocados en un fondo fiduciario dividido equitativamente entre todas las víctimas confirmadas. La parte de Jenny se mantendría hasta que cumpliera 18 años, administrada por Marcelo y un fideicomisario independiente. Pero Marcelo tenía un movimiento más por hacer. Visitó a Cecilio en la prisión federal 3 meses después del arresto. Cecilio se veía diferente. Sin traje caro, sin reloj Rolex, uniforme naranja de prisión y esposas. Había perdido peso, su cara estaba demacrada y hueca. Se sentaron uno frente al otro en la sala de visitas, un guardia de pie cerca. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Cecilio. Su voz era opaca, sin vida. Para asegurarme de que entiendas, dijo Marcelo. ¿Entender qué? Cada día por el resto de tu vida, despertarás en una celda. Comerás comida de prisión. Seguirás órdenes de guardias lo suficientemente jóvenes para ser tus nietos. Nunca serás respetado de nuevo. Nunca serás temido de nuevo. No eres nada ahora. La cara de Cecilio se torció. Sé lo que soy. No necesitas decírmelo. No he terminado, continuó Marcelo. Tus propiedades incautadas. Tu negocio destruido. Tu reputación desaparecida. Todos los que te conocieron ahora saben lo que eres. Tu iglesia te ha denunciado. Tus amigos te han abandonado. Tu esposa está en prisión por tu culpa. ¿Qué quieres, Marcelo? ¿Una disculpa? No. Quiero que sepas que Jenny está a salvo. Es feliz. Está sanando. Y crecerá sabiendo que nunca la volverás a lastimar. Crecerá con esos millones que ganaste vendiendo el sufrimiento de niños. Los usará para la universidad, para su futuro, para sus sueños.
Cada cosa buena en su vida de ahora en adelante viene de tu destrucción. Las manos de Cecilio temblaron. Bastardo santurrón. ¿Crees que eres mucho mejor que yo? Soy mejor que tú. Y eso es en lo que pensarás todos los días aquí adentro, cómo perdiste, cómo gané yo, cómo tu nieta está viviendo su mejor vida mientras tú te pudres. Marcelo se puso de pie. Eso es todo lo que vine a decir. Disfruta los próximos 45 años, Cecilio. Sé que yo lo haré. Salió sin mirar atrás. Un año después, Marcelo estaba en su patio trasero viendo a Jenny en su nuevo columpio. Ella se reía, su cabello volando mientras impulsaba sus piernas, tratando de ir más alto. Había progresado en terapia, todavía tenía pesadillas ocasionalmente, pero eran cada vez menos frecuentes. Hablaba de sus sentimientos ahora, no guardaba secretos, sabía que estaba segura. Julia había completado su terapia ordenada por la corte y se había graduado a visitas de fin de semana sin supervisión. Había encontrado un nuevo trabajo, construido una nueva vida separada de la sombra de su padre. Ella y Marcelo no eran amigos, probablemente nunca lo serían, pero eran copadres efectivos. Marcelo había sido promovido en el trabajo. La publicidad alrededor del caso de Cecilio de alguna manera había mejorado su reputación como un padre que haría cualquier cosa para proteger a su hijo. Había recibido ofertas de otras firmas, proyectos más grandes, más dinero. Había rechazado la mayoría. El tiempo con Jenny importaba más que el avance profesional. Su teléfono sonó. Rafael Enríquez, el investigador forense. Señor Landa, quería darle una actualización. La investigación de la FGR sobre la red de Cecilio ha resultado en 48 arrestos en 6 estados. Han identificado a más de 200 víctimas y están trabajando en reunificación y servicios de apoyo. Eso es bueno. Es más que bueno lo que hizo. Detenerse a investigar, negarse a dejarlo pasar. Salvó vidas. Literalmente salvó vidas. Marcelo vio a Jenny columpiarse. Solo protegía a mi hija. Hizo más que eso. La FGR dijo que su evidencia y documentación abrieron el caso. Sin usted, Cecilio podría seguir operando. Después de que Enríquez colgó, Marcelo se sentó en su porche trasero y se permitió un momento de satisfacción. No felicidad. Lo que había pasado era demasiado oscuro para la felicidad, pero satisfacción de que se había hecho justicia. Cecilio Domínguez pasaría el resto de su vida en prisión, rodeado de criminales que reservaban un odio especial para los depredadores de niños. Su reputación estaba destruida. Su riqueza fue incautada. Su familia estaba destrozada. Su legado era horror y vergüenza. Y Jenny estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. Marcelo llamó a su hija. Jenny, hora de cenar. Ella saltó del columpio en medio del arco, aterrizó en el pasto y vino corriendo hacia él con una sonrisa brillante. ¿Podemos comer tacos? Podemos comer lo que quieras, princesa. Ella lo abrazó fuerte, y Marcelo le devolvió el abrazo, agradecido por cada momento, cada día, cada segundo que tenía con su niña. Había ganado no solo la batalla de custodia, no solo la pelea legal, había ganado la guerra. Y Cecilio Domínguez lo había perdido todo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré allí.